amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y es sobre el sistema inmune. ¿Qué es el sistema inmune? ¿Por qué está conformado? Y cómo este tipo de respuestas y de interacciones que nos protegen y que nos permiten estar sanos se llevan a cabo al interior de nuestro cuerpo sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. Si quieren saber más de esto, quédense en el video. Bueno, y ahora vamos a hablar de qué es el sistema inmune. El sistema inmune es el conjunto de órganos, tejidos, grupos celulares y sustancias que se encargan de defender un organismo de sustancias, otros organismos o incluso moléculas que pueden llegar a ser nocivas para sí mismo. Pueden ser provenientes de un medio externo o del medio interno. Del medio externo, así como bacterias, virus, de pronto priones, y del medio interno, como por ejemplo tumores o cuerpos extraños que han sido introducidos al organismo. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de los órganos, los grupos celulares, los tejidos y las sustancias que intervienen en la respuesta inmune, cuál es su función y cómo la llevan a cabo. Para empezar a hablar del sistema inmune tenemos que entender un concepto básico: patógeno. ¿Qué es un patógeno? Un patógeno es una molécula, organismo u entidad que potencialmente puede generar una enfermedad a otro organismo, por lo que se le conoce como patógeno al causante de la enfermedad. Cada patógeno tiene un antígeno. El antígeno es aquella parte del patógeno que es identificada por nuestro sistema inmune como componente de aquella molécula patógena. Y es aquel antígeno el que el organismo se va a encargar de reconocer. En cuanto a los órganos que componen el sistema inmune, tenemos a los órganos primarios y a los órganos secundarios. Los órganos primarios son aquellos en los que los linfocitos van a reconocer el antígeno al cual tienen que reaccionar produciendo anticuerpos. Es el lugar donde se realiza la presentación del antígeno al linfocito. Y pues se encargan de la linfopoiesis, lo cual quiere decir que se encargan de la producción de linfocitos. Y los órganos secundarios, que son aquellos órganos en los cuales se van a almacenar las células especializadas. ¿Qué es una célula especializada? Es una célula que ya ha pasado por un proceso de maduración en el cual ha aprendido a generar una función específica. En el caso, por ejemplo, de los linfocitos, tenemos que algunos producen anticuerpos y otros ayudan a controlar y regular la respuesta inmune. En cuanto a los órganos primarios, tenemos la médula ósea, que como sabemos es la principal productora de células sanguíneas, y tenemos también al timo, el cual es un órgano que se encuentra ubicado en esta posición y que con el tiempo, a medida que nos vamos desarrollando, va degenerando y va disminuyendo su producción de linfocitos. Y en cuanto a los órganos secundarios, tenemos la amígdala palatina, los ganglios linfáticos que pueden estar distribuidos por las diferentes zonas del cuerpo, el tejido linfoide difuso que se puede encontrar por ejemplo en las zonas como el intestino, y también encontramos que la piel es el primer órgano que va a actuar como barrera y como defensa en el sistema inmune. Bueno amigos, y ya que ya hablamos de los órganos que componen el sistema inmune, podemos pasar a hablar de las células que van a ayudar a orquestar la respuesta inmune. Estas células provienen de la línea sanguínea, es decir, que también son familia, por así decirlo entre comillas, de los eritrocitos o los glóbulos rojos. Se les conoce como leucocitos y se dividen en dos: la línea mieloide y la línea linfoide. La línea mieloide contiene grupos celulares como lo son los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, entre otros, que por así decirlo se encargan de la respuesta inmune innata primaria ante un patógeno. Y tenemos a los linfocitos, que son aquellas células que van a desarrollar una memoria, es decir,
que se encargan de la respuesta adquirida y son mucho más específicos. En cuanto a los linfocitos, tenemos que se dividen en linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T se van a dividir a su vez en CD4, CD8 y natural killer, dependiendo de los tipos de marcadores celulares que tengan. Los CD4 son los helper, es decir, que se encargan de orquestar la respuesta celular de los linfocitos B, por ejemplo, y las CD8 son las citotóxicas, es decir, que se encargan de producir ciertas moléculas que también van a ayudar a que se desarrolle la respuesta inmune de manera adecuada, y las natural killer, que básicamente son como sicarias o asesinas que van por ahí matando todo lo que se encuentran. Tenemos que a los linfocitos se le deben ser presentados los antígenos, es decir, se debe fagocitar el antígeno, se debe procesar, se debe tomar una partecita de ese patógeno que es el antígeno y se le debe presentar para que el linfocito pueda, por así decirlo, generar esta memoria específica a ese determinado entidad patógena. Bueno, y ahora que ya hablamos de los tipos de células, vamos a pasar a hablar de los dos tipos de respuestas que pueden generarse por el sistema inmune. Tenemos la respuesta inmune innata, que es aquella que es mucho menos específica y que se genera ante el primer contacto con un patógeno. Está mediada por las células granulocíticas y por las células macrófagas o fagocíticas, las cuales se van a encargar de fagocitar el patógeno y de procesarlo para poder exponer el antígeno y presentárselo a los linfocitos B. Y las células granulocíticas, que van a generar o producir algunos tipos de moléculas químicas que van a estimular la respuesta celular. También tenemos que este tipo de respuesta está mediada por un factor humoral, el cual, por ejemplo, puede estar determinado por moléculas como lo son las citoquinas, las cuales, como ya dije, van a estimular la respuesta celular. El factor de necrosis tumoral, el cual va a desencadenar la apoptosis celular. Y el complemento, el cual va a desencadenar que vengan todas las células del sistema inmune a colaborar con la respuesta que se está llevando a cabo. Por su parte, tenemos la respuesta inmune adquirida, la cual se genera tras posteriores exposiciones ante un mismo patógeno, en la cual las células del sistema inmune, como lo son los linfocitos T y B, pueden desarrollar una memoria que les va a permitir responder ante una nueva invasión de un mismo patógeno. Son aquellos que tras una presentación de antígeno van a poder generar un anticuerpo que sea específico para unirse cuando se encuentre con el antígeno, de tal manera que van a tener una unión muy específica y van a poder marcar al patógeno para que vengan células fagocíticas y lo destruyan de manera mucho más acelerada y sin que sea tan traumático para el cuerpo, sin la liberación de tantas sustancias químicas que puedan dañar también a los tejidos propios. Por su parte, los linfocitos T se dividen en CD4, CD8 y natural killer. Las natural killer son como sicarios que literalmente saben que van a matar y que van a destruir, y lo destruyen de manera muy efectiva. Por su parte, los linfocitos CD8 son aquellos que van a producir citotoxicidad. ¿Esto qué quiere decir? Que van a producir moléculas químicas que van a estimular la respuesta de los linfocitos B y los van a activar. Y también van a ayudar a activar a los linfocitos T, CD4, que son los helper, los cuales van a estar cooperando con la respuesta de los linfocitos B para que la respuesta inmune sea más eficiente y mucho más acelerada. Para que se pueda llevar a cabo una memoria inmune, el organismo tiene que haber estado expuesto repetitivamente a un mismo patógeno o a un mismo antígeno. Por eso es importante que cuando uno va a ponerse las vacunas se realicen los refuerzos al tiempo en el que están estipulados, porque de no ser así, la respuesta inmune o la memoria que se está generando no va a ser efectiva
y el organismo no va a poder reaccionar de manera adecuada ante una posterior exposición al patógeno verdadero. Entonces, el sistema inmune literalmente está todo el tiempo reconociendo lo que nos pertenece de lo que no nos pertenece, mediante la interacción y intercomunicación celular constante. Tanto aquellas células propias que poseen sus propios receptores, las cuales van a estar señalizando hacia el sistema inmune, que son propias y que son conocidas y que no están generando una enfermedad, van a reconocer también cuando hay algo extraño mediante un tipo de receptor que se llama Toll Like Receptor. Los Toll Like Receptor no son muy específicos, pero sí pueden distinguir cuando, por ejemplo, llega una molécula viral o una molécula patógena y está en el organismo. Se unen a esta molécula y lo que va a hacer esta unión al receptor es que la célula desencadene respuestas secundarias intercelulares que señalicen hacia el exterior para poder llamar a las células del sistema inmune y reclutar varias células del sistema inmune que se encargan de destruirla y de evitar una posible enfermedad o el desarrollo de una posible patología ante esta invasión extraña. Y esto ha sido el sistema inmune, una gran cantidad de tejidos, moléculas, células que interaccionan entre sí, se comunican de manera específica, aprenden, se especializan para poder defendernos sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta de ello. Por favor, si desean saber cuál fue la bibliografía consultada, pueden revisar la descripción del video y si les gustó, denle like.